La mayoría de gente piensa que para desarrollar el pecho superior solo necesita hacer el press inclinado. Y la realidad es que eso no es suficiente. Como muchos sabéis, una de las cosas en las que más me centro dentro de mi entrenamiento es entender cómo estimular correctamente cada grupo muscular para sacarle el máximo partido. Así que en este vídeo vamos a ver cómo entrenar realmente el pecho superior, qué errores están frenando tu progreso y cuál es la estrategia que realmente funciona. Porque probablemente estás haciendo un press inclinado incluso varias veces por semana y aún así no ves cambio en tu pecho superior. Cuando termines este vídeo vas a entender exactamente qué tienes que hacer para que tu pecho superior empiece a crecer de verdad. Así que vamos a comenzar por los 5 bloques. Comenzamos por el bloque 1. ¿Por qué tu pecho superior no crece o no está creciendo? La mayoría de gente que tiene problemas para desarrollar el pecho, sobre todo superior, pues comete siempre el mismo error. Piensa que realmente el problema es que no está haciendo suficiente el press inclinado. Entonces, ¿qué hace? Hacer más press inclinado, más series, más días. Pero el problema es que, joder, eso no te va a solucionar nada, porque estás repitiendo siempre el mismo estímulo una y otra vez. Y aquí hay un punto donde mucha gente no logra entender. Y el músculo no crece porque haga más de lo mismo siempre, crece porque le das estímulo nuevo y tiene que obligar a adaptarse. Si tú haces siempre el mismo press inclinado, con el mismo ángulo, con la misma técnica, el mismo orden dentro de tu rutina, joder, pues tu cuerpo se va a adaptar a eso y va a dejar de responder, ¿no? Y esto es algo que veo constantemente cuando alguien, sobre todo entra en el método BIS, que es gente que entrena duro, que es constante, que no falla, pero que lleva meses exactamente haciendo lo mismo. Y claro, a ver, llega un punto que el progreso se estanca, no porque no entrenes bien, sino porque no estás entrenando con estrategia. Y eso genera mucha frustración, porque tú sientes que estás haciendo lo correcto, pero realmente, claro, estás haciendo el press inclinado, estás haciendo pecho, pero no estás viendo resultados en esta zona en concreto, ¿vale? Y ahí es donde mucha gente se equivoca y piensa que aún tiene que hacer todavía más, cuando en realidad lo que necesita es hacerlo diferente, ¿vale? Para que me entendáis. Pero si el problema no es el press inclinado, entonces ¿qué está fallando realmente en tu rutina? Pues pasamos al bloque 2, que sería qué es realmente el pecho superior y cómo estimularlo. Para entender esto, lo primero, a ver, tienes que entender qué es el pecho superior. Y el pecho superior son las fibras claviculares del pectoral. Su función es llevar el brazo hacia arriba y hacia adentro. Y esto es muy importante porque significa que no solo se activa en los movimientos de press inclinado, también se puede activar en cualquier movimiento donde se dé ese patrón que he comentado antes. Y aquí es donde se rompe uno de los mayores mitos. El press inclinado no es el único ejercicio que trabaja el pecho superior. Ni siquiera es el único ejercicio que lo estimula de forma efectiva, sinceramente. ¿Es uno de los específicos? Sí. A mí me gusta, sí, pero no es exclusivo. Y esto cambia completamente la forma de entender el entrenamiento, ¿no? Sobre todo para esta zona. Porque dejas de pensar en ejercicios concretos y empiezas a pensar cómo estás estimulando más el músculo. De hecho, a ver, muchos presses planos bien ejecutados también estimulan el pecho superior, sin duda. Y ciertos presses también más verticales, dependiendo de cómo los ejecutes, también pueden involucrarlo muchísimo. Y esto es algo que cambia completamente cuando alguien empieza a trabajar con nosotros, ¿vale? Dejan de pensar en qué ejercicio hago y empiezan realmente a decir, vale, ¿qué estímulo estoy generando? ¿A dónde va ese estímulo? Ahora sí que lo estoy notando. Entonces, ahora que entiendes cómo se estimula de verdad, vamos a ver lo que realmente va a marcar la diferencia, y son los ángulos. Pero antes que nada, antes de pasar al siguiente bloque, chicos, dejadme recordaros que en toda la web de DSN tenéis un 20% de descuento aplicando el código JOSEMA. Y ya sabéis que haciendo este tipo de compras apoyáis muchísimo al canal. Gracias a todos y todas. Pasamos al bloque 3, los ángulos reales que hacen crecer el pecho superior. Y aquí es donde la mayoría de gente se pierde, ¿vale? Porque piensan que va a haber un ángulo perfecto, que si encuentran el banco, la inclinación exacta, no existe el ángulo perfecto. Existen rangos de ángulos que estimulan de forma diferente. También, aquí creo que es importante encontrar un ángulo en el que nos permita progresar bien y sobre todo no tener molestias y dolores. Eso es algo muy importante, porque yo, por ejemplo, sí que es verdad que para hacer un press militar le di una ligera inclinación para trabajar más la clavicular, pero para movimientos de press inclinados en multipower o con mancuernas, para trabajar el pecho, no me gusta meter mucha inclinación porque ya noto mucho los hombros, ¿vale? Y noto, aparte de que noto mucho los hombros, noto que me duelen un poco. Entonces, el ángulo perfecto, puedo decir que sí que existe, pero para cada persona. Es decir, a lo mejor para ti es un porcentaje, para mí es otro, para esa persona es otro. Pero no hay un ángulo que diga, vale, este es perfecto para todos. Puedes trabajar con inclinaciones más bajas, más medias, más altas. Y cada una de ellas pues va a generar un tipo de estímulo distinto sobre el músculo, ¿no? Por ejemplo, con inclinaciones más bajas pueden permitirte mover mucha más carga y generar pues más tensión mecánica. Inclinaciones más altas pueden focalizar más estímulo en la parte del haz clavicular, pero ninguna va a ir al superior por sí sola, ¿vale? La clave está en combinarlas, y esto es algo que va a marcar la diferencia enorme. Cuando tú empiezas a variar ángulos dentro de la semana, el músculo recibe muchos estímulos diferentes, y eso favorece mucho la adaptación. Y esto es algo que casi nadie suele hacer. La mayoría encuentra el ángulo que le gusta
y se queda ahí durante meses. Y sí, eso limita mucho el crecimiento. Pero esto es un dato muy importante y no me refiero de estar haciendo semana a semana un nuevo ejercicio. Me refiero a que tú mantengas tu selección de ejercicios en un largo plazo, pero atacando todos los ángulos posibles. Y no solo te quedes con el típico que ya venías haciendo. Aquí, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar el press inclinado en multipower. Y en ese sentido, la multipower, bueno, es de Titanium Strength y me parece que, joder, es una de las mejores calidad-precio si quieres montar tu propio gimnasio, un estudio, lo que sea. Es muy estable, es muy cómoda y te permite centrarte completamente en la ejecución. Y pesa. Pero incluso si eliges bien los ángulos, si sigues cometiendo estos errores que vas a ver a continuación, no vas a ver resultados. Pasamos al bloque 4. Los errores que están frenando, matando tu progreso. Uno de los errores más comunes es obsesionarte con un solo ángulo, y es lo que venía diciendo. Y otro también muy importante, la ejecución. Recorridos incompletos, rebotes, falta de control. Todo eso reduce muchísimo el estímulo real sobre el músculo. Y aquí hay algo clave. El pecho superior es muy fácil de desviar hacia el hombro, y es lo que comentaba antes con los press inclinados. Si no controlas bien la técnica, el estímulo se va directamente al deltoide anterior, al hombro anterior. Aquí. Y entonces estás entrenando, pero no lo que quieres. Otro error muy común es entrenarlo cuando ya estás fatigado. Si dejas el trabajo de pecho superior para el final de la sesión, cuando ya estás cansado, el rendimiento va a bajar una barbaridad, la técnica va a empeorar y el estímulo también. Y se va a llevar el hombro anterior. Y por último, sobre todo, la falta de progresión. Si no mejoras en el tiempo, es imposible que haya crecimiento. Pero incluso si tú corriges todo esto, todavía te falta lo más importante para que tu pecho superior crezca. Una buena estrategia. Y antes de llegar a la clave del vídeo, chicos, recordaros que en toda la web de Banquist tenéis un 15% de descuento aplicando el código Joseba. Último bloque, bloque 5, la estrategia real para hacer crecer el pecho superior. Aquí es donde todo encaja, ¿vale? Porque el pecho superior no crece por un ejercicio, ni dos. Crece por una estrategia bien planteada a lo largo del tiempo. 1. Combinación de ángulos. Una estructura real, ¿vale? Si estás entrenando pecho 2 veces por semana, una buena estructura y efectiva sería, por ejemplo, día 1, un press con una inclinación alta, junto a un press con una inclinación media y también un trabajo de accesorio con cables desde abajo arriba. Día 2 podemos meter un press con una ligera inclinación, incluso plano, o un press más vertical o en máquina convergente, ¿vale? Es trabajo más controlado buscando la máxima conexión. Si entrenas 3 veces por semana, pues a ver, día 1 metemos alta inclinación, día 2 una inclinación media y día 3 un estímulo más controlado con máquinas o cables. Esto hace que el músculo reciba estímulos distintos y evita la adaptación. 2. La frecuencia y más la intensidad, ¿vale? Esto es clave. Aquí entra uno de los puntos más importantes del vídeo. Cuando divides el volumen en varios días, no es para hacer más, es para poder entrenar con más intensidad ese volumen total. Si metes todo el volumen en un solo día, llega a un punto al final de la sesión que estás muy fatigado y la calidad del entrenamiento baja. Pero si tú divides ese volumen en 2 o 3 días, vas a llegar más fresco, vas a poder apretar más en cada serie, puedes mantener mejor esa técnica y sobre todo eso es igual a más estímulo real. Y no es más volumen, es más intensidad aplicada de forma inteligente. El 3 sería el orden de la rutina. Si el pecho superior es tu prioridad, siempre va a tener que ir al principio, ¿vale? Cuando tú estás fresco, cuando tú puedas mover más peso o más carga, cuando puedes concentrarte mejor en la ejecución. Porque si tú lo dejas para el final, estás entrenando ya cansado. Y eso hace que, joder, pierdas rendimiento, pierdas control, pierdas estímulo. Lo cual lo que quiero decir es que si tu punto principal es mejorar el pecho, no lo metas al final. Mi punto principal en este caso era mejorar los brazos. Por eso van al principio. Y los más demandantes van al final, ¿vale? También eso, lo que me hace ir con más seguridad en el sentido de que en esos ejercicios más demandantes realmente no necesito tanta carga externa, porque ya vengo prefatigado. Y pasamos al 4, que sería la progresión real. Si quieres que crezca, tienes que progresar. Y progresar no es solo subir el peso, es hacer o más repeticiones con el mismo peso, o mejorar la ejecución, mejor patrón de movimiento. También puedes progresar en carga, etcétera, etcétera. Y todo funciona, pero tiene que haber una evolución. Si no, el músculo no tiene motivos para adaptarse. Y eso es lo que va a hacer el crecimiento. Pasamos al 5, sería la técnica, que esto es clave para el pecho superior y sobre todo fundamental. El pecho superior es un músculo muy técnico. Es muy fácil de que el estímulo se vaya al hombro, pero por eso tienes que prestar aquí mucha atención. Mantener el pecho abierto y escápulas retraídas, ¿vale? No dejar que el hombro domine el movimiento. Si no haces esto, puedes estar haciendo inclinado durante años y vas a seguir viéndote el pecho igual en toda tu carrera deportiva. Lo cual no se trata de hacer más, se trata de hacerlo mejor y con sentido. Como veis, la ejecución de los ejercicios, joder, es una parte fundamental de nuestro progreso. No solo es importante decir qué ejercicios hacer y en qué orden, sino cómo ejecutarlos correctamente, cómo programarlos y cómo progresar con el